aquí estamos de vuelta de Semana Santa con muchísimas ganas e ilusión en un nuevo podcast de protagonistas y la verdad es que es un honor tener con nosotros ahí a nuestra invitada de hoy, a Nuria Correig, que es una de estas excelentes profesionales que se han unido a nuestra comunidad de protagonistas y ya sabéis, lo hemos contado varias veces, que aspiramos con nuestro trabajo y sobre todo con nuestra visión del mundo, con valores pues hacer con nuestro granito de arena un mundo mejor. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar Nuria y yo en esta conversación que irá fluyendo a lo largo de unos cuantos minutos, después de que Rocío Aguilar, la directora de comunicación de Editorial Colima, nos presente un poquito mejor a Nuria. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Presentamos, como bien nos decías, a Nuria Correig. Nuria es licenciada en Ciencias Químicas y esa base científica, pues de esa base científica le ha quedado una mente muy estructurada, ella lo dice, y una gran capacidad de discernimiento. Posteriormente siguió formándose, realizó un MBA en ESADE en Marketing y Ventas, luego continuó en ESADE también con otras formaciones complementarias como B2B Management, Business Transformation para CEOs, gestión de pymes, en época de crisis, consejos de administración en empresas familiares. También participó en un programa muy innovador dirigido por Albert Bosch llamado Patient to Value, un método de mentoría muy relacionado con el talento, la vocación, la pasión. Seguro que esto sale a lo largo de la charla. Y bueno, Nuria ha desarrollado su carrera profesional asumiendo diferentes responsabilidades en el desarrollo de negocio con exigentes objetivos de captación y mantenimiento de negocio en sectores como el I+D+I, la instrumentación de laboratorio y seguros de salud. También ha asumido posiciones de Managing Director en empresas de servicios, spin-offs, y ahora mismo es la fundadora y CEO de EINA B2B o B2B Consultoría, que tiene como meta guiar a empresarios y directivos en la resolución de situaciones complejas para que puedan alcanzar los objetivos empresariales, aportando claridad estratégica, seguridad en la toma de decisiones, fortaleciendo así, por supuesto, su reputación y su prestigio profesional. Nuria dice que se mueve bien en la complejidad, en los retos, y uno de sus retos ha sido vivir durante 7 años en un pueblo del Pirineo Oriental, catalán, con 54 casas, mientras a la vez trabajaba en un entorno urbano y cosmopolita. Así que convivía con dos sentidos comunes completamente diferentes. Algo que puede parecer contradictorio, pero que a veces es complementario también, porque ella nos cuenta que las verdades absolutas no existen porque lo que es evidente en un entorno no tiene por qué ser en el otro. Así que bueno, todo esto, como siempre decimos, todo esto que hemos contado, esta trayectoria y muchas más cosas que nos hemos dejado atrás, que seguro que ahora salen en esta conversación, convierten a Nuria en una de nuestras protagonistas. Nuria Correig es una de las profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, que es un espacio para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas es una red de expertos con dilatadas, contrastadas trayectorias profesionales que se han unido para potenciar conjuntamente visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Así que, en resumen, Protagonistas es un proyecto en el que estos profesionales comparten sus conocimientos, su experiencia, sobre todo para ampliarlo y también para poder llegar a inspirar a otras personas. Así que, bueno, yo me quedo aquí y ahora que las protagonistas sean Nuria y Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, porque siempre resuelves de forma magistral este desafío que te planteamos en cada podcast de resumir en pocas líneas, pues grandes trayectorias profesionales. Bueno, querida Nuria, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. Pues muchísimas gracias porque a mí me hace una ilusión tremenda formar parte de Protagonistas. Cuando me explicaste el proyecto, realmente dije, yo quiero estar allí. Muy bien. Y poder tener esta charla, pues es realmente un placer y un gran honor. Bueno, pues el honor y el placer son recíprocos, te lo digo. Y fíjate, siempre me gusta, ya conozco tu trayectoria, pero me gusta oírla de boca de Rocío siempre que os presenta, porque ya me empiezo a activar. O sea, solo de oír lo que has hecho, o sea, ya me pongo hasta nerviosa, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y me surgen, fíjate, como dos aspectos que me gustaría resaltar para empezar la conversación, ¿vale? Uno, que Perfecto. eres una persona muy inteligente. No solo por la cantidad, diversidad y también dificultad de las cosas que has hecho, sino por lograr todo eso y haberte ido a vivir al Pirineo. O sea, es que me parece lo más de lo más. O sea, me parece impresionante. Digo, Nuria es muy inteligente. Y luego te diría que Nuria, bueno, porque ahora te van a conocer y yo también te voy a conocer un poquito mejor, pero la conversación que tuve contigo pues me resultó apasionante porque tú eres apasionada
muy vitalista y además esa definición que ha expresado Rocío de que es una persona que te mueves y también por la profesión y las responsabilidades profesionales que has elegido ahora mismo, ¿no? Que te mueves con soltura en entornos complejos, a mí eso me encanta. Digo, Nuria es de esas personas que hay que tener al lado, porque tal y como está el mundo, que es una complejidad apabullante, o sea, ten al lado una persona como Nuria y puedes ir viajar muchísimo más tranquilo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. ¿Te sientes reflejada en esta espontánea arrebato que me ha dado respecto a ti? Sí. Bueno, el arrebato me va a dar ahora a mí porque realmente cuando lo oyes en otra persona dices, ostras, ¿no? Me coge un poco la sensación de decir, jolines, se Pero oye todo lo que he dicho es bastante. verdad, todo lo que he dicho es Sí, verdad. no, no, totalmente, totalmente. Es que siempre he sido bastante expeditiva en el sentido de ir a conocer, ¿no? Esto me viene de mi padre, que su legado principalmente ha sido no solo el valor del conocimiento, porque conocimiento hay mucho y ahora se está multiplicando bueno, de una manera estratosférica, pero sobre todo el valor del aprendizaje. Mm. O sea, mi padre era profesor de universidad, miembro de la Real Academia de Ciencias de Barcelona, bueno, bastante innovador en su área, o sea, en casa se oía hablar del caos y todo esto. Entonces, a mí la física nunca me ha interesado mucho, la verdad, pero es aquello de decir, ostras, ¿y esto? ¿Y lo otro? Y era un poco como una esponja cuando era pequeña, ¿no? Y a través de los libros, porque en casa había muchos, es decir, en casa conocíamos Amazon cuando vendía libros solo. Entonces, a partir de ahí iba descubriendo cosas y el hecho de descubrir y conocer, pues bueno, es un motor en mi vida, ¿no? Entonces, es aquello de decir, ostras, ¿y esto? A ver qué tal. O sea, la rutina a mí me aburre soberanamente. Muy bien, ya somos dos. Por eso solo nos entendemos. Oye, y esta curiosidad innata y también de que el entorno familiar la favorecía, ¿es lo que te llevó a elegir una carrera como química? ¿Querías descubrir el fundamento, el elemento más esencial al final de todo, aguas arriba? No, fue una imposición familiar. Vale. Fue porque mi madre era bióloga y mi padre era físico y claro, yo quería estudiar arquitectura y aquello era demasiado bohemio, ¿no? Entonces, por la selectividad en mi año, no entré, pero si hubiera sido un año antes o un año después sí que hubiera entrado, ¿no? Entonces, es aquello, bueno, ¿qué vas a escoger? Yo pensando, a mí los bichos es que me dan igual, o sea, me gustan mucho los perros y los gatos. No, no se diría eso en fin, observando el compañero que tienes ahí en la mesa, no diría yo Sí. eso, pero bueno, en aquel entonces. En aquel entonces, no, y entonces la física era totalmente muy abstracta, o sea, mucho de matemáticas, y entonces escogí el camino de en medio, que fue la química. Y la verdad es que la química te da una visión muy global, o sea, te enseña a manejar la información de una manera que me ha ayudado muchísimo, porque A más B no es igual a C, o sea, tienes ahí una retaíla más de compuestos que los tienes que aislar y entonces tienes que saber cuál es el que te interesa, cómo detectarlo, etcétera, ¿no? Entonces esto ha sido una base para mí importante. Eso es lo que me viene esto del pensamiento sistémico de Peter Senge, la quinta disciplina. No sé si leíste ese libro hace años, me No. parece un libro magnífico, que te decía para afrontar un problema complejo hay que dividirlo en trozos, ¿no? O sea, si quieres enfrentarte a un elefante hay que partirlo en trozos, ¿no? O sea, parte de la complejidad la manejas así, dividiendo, como si fueran probetas los asuntos. A veces sí, a veces no. A veces va muy bien para cuando estás en un sistema complejo, primero. Bueno, es que estamos todos en un sistema complejo, ¿eh? Mirarlo no solo desde vista de pájaro, sino también desde vista de pez. Es decir, de arriba para abajo, de abajo para arriba y también de los lados, ¿no? Porque, claro, los sistemas complejos son dinámicos, además. O sea, te falta mucha información, hay muchos intereses, pero estos también varían. Y entonces tener una visión global e irla un poco monitorizando es lo que te permite resolverlas. Entonces, una vez ya tienes clara el esquema, un poco el patrón que sigue, entonces ya lo puedes dividir. Pero de entrada la visión global a mí me ayuda mucho.
Bueno, interesante reflexión respecto a lo que ha contribuido o cómo ha podido contribuir tu formación química, que parece así vista desde fuera, pues bastante original, ¿no? Pues en tu desempeño profesional actual, ¿no? Mm. Dime otra cosa que se me ocurre respecto a la formación química. Al final es muy reduccionista decir que somos pura química, es decir, que en realidad nos mueven los compuestos químicos que están en nuestro organismo. No, es una realidad como un templo. Por lo tanto, eso también te ha llevado a un entendimiento mejor de qué va esto, ¿no? Cómo funcionamos. Sí, 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 es decir, los electrones, los átomos, todo esto hacen su trabajo y no dejan de hacerlo porque hay intervención humana, es decir, continúan haciendo exactamente lo que tienen que hacer. Una cosa es que hagan una cosa u otra porque le pongas un catalizador o un inhibidor o le pongas un reactivo o le pongas otra solución, ¿no? Pero, pero ellos continúan actuando exactamente igual. Somos química pura, es decir, es que la frontera entre la química y la física es que no está nada clara. Muy bien. A ver, todo es verdad que no hay compartimentos, todo está unido Mm. y me encanta la gente como tú tan multidisciplinar, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, tenemos esta joven inquieta, curiosa, que bueno, por indicación y prescripción familiar se mete en algo interesante, como es el mundo de la química, pero bueno, vemos que además de inquieta, tienes muchísimo empuje y no te quedaste ahí, sino sí que seguiste. Cuéntame cómo fue el paso a otras disciplinas, sí. Bueno, fue a mi madre un poco más y le da un patatús, ¿no? Porque conseguí acabar la carrera y entonces estábamos un día en la cocina y le digo, bueno, ahora tengo que decidir qué hago. Y me dijo, de química, ¿no? Y le digo, no, no me gusta. Qué buena. Y entonces se quedó como diciendo, ay madre. Y entonces a partir de ahí entré en el mundo del desarrollo de negocio, que no solo son las ventas, o Ujú. sea, la venta, y esto Marta, tú mejor que nadie lo sabes, es la primera línea de la cuenta de resultados, con lo cual, sin ventas ya puedes ir Correcto. haciendo que no hay nada más, ¿no? Pero todo aquello que contribuye a las ventas, ¿no? Entonces ahí entré en la parte de instrumentación química de laboratorio, ahí aprendí muchísimo a escuchar porque yo iba a explicar cómo funcionaban los instrumentos y entonces me di cuenta que la gente ahí desconectaba al minuto cero, pero que solo conectaban cuando les explicaba aquello que les interesaba y al final dije, bueno, vamos a economizar tiempo. ¿Qué es lo que quieres saber del instrumento? ¿Cómo funciona esto? Ah. Y entonces así estábamos todos contentos. O sea, hay que tener también esa visión, ¿no? A la que te referías antes y veo que tú eres una persona de gran personalidad y que tienes las cosas claras, pero también desde el principio, ¿no? Tienes un pensamiento crítico desarrollado y seguramente muy cultivado, ¿no? Bueno, sí, o sea, porque hay una cosa que también me viene de legado familiar, que es la coherencia. O sea, y es uno de los valores, ¿no? Porque la familia nos da valores, ¿no? Y entonces tú te los haces tuyos y luego los aterras a tu manera, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de la coherencia que va muy ligada al respeto, es decir, si yo te digo que voy a hacer esto es porque lo voy a hacer y si no lo hago, te doy una explicación, esto ha hecho que sea crítica. Lo que sí que con el tiempo he perdido radicalidad a la hora de juzgar y cada vez juzgo menos Ujú. porque precisamente una misma situación se puede vivir de una manera completamente diferente en función del contexto en el que estás. Es decir, cuando Rocío ha hablado del pueblecito de 54 casas, ahí hay una manera de funcionar y en la ciudad hay otra. Completamente diferente, a veces son complementarias y a veces son contradictorias, ¿no? Y entonces aquello de decir, vale, ¿qué realidad, no? ¿Quién tiene la razón? Pues los dos. Y entonces he aprendido a saber bueno, que el contexto manda. ¿Es esa una de tus áreas de especialidad? No me atrevería a decir la especialidad máxima, ser capaz de cambiar el observador, Nuria. Sí, no me cuesta nada cambiar de sombrero. O sea, es decir, ¿qué es para esta persona que tengo delante o para esta organización que tengo delante? ¿Qué es lo que es importante para ellos? ¿Qué es lo que tiene sentido para ellos o para la persona a la que estoy escuchando? Y a partir de ahí, a construir. Porque si no tiene sentido es que no lo van a hacer. No, no, no van a construir nada.
No, no, está muy bien, o sea, esto de la famosa empatía o ponerse los zapatos del otro, o sea, una cosa es decirlo, pero tener esa habilidad de realmente, ¿sabes?, situarte en otro lugar, esto no es tan fácil, esto no diría yo que no es asequible a la mayoría. Bueno, es sobre todo un tema de mucho de voluntad, de querer hacerlo, y sobre todo de cuestionar y de humildad. No, no de cuestionar para juzgar, sino de cuestionar y decir, vale, esto para mí es así, pero para ellos puede que no lo sea. Y es válida una cosa y la otra. Y entonces a partir de ahí, pues lo que digo, construir, porque a mí el verbo construir también me gusta muchísimo. Permíteme que añada una cosa más. Yo creo que no es asequible a muchos, no porque no quieran, deseen hacerlos, sino porque creo que hay que haber tenido esa experiencia diversa. Hay que haber pasado por muchas profesiones, como has hecho tú, aprendizajes, etcétera, años. Hay que cultivar esto, esa sabiduría, para ser capaz de verdad, porque si no sabes ni lo que hay en el otro lado, ni te lo puedes imaginar, aunque quieras hacerlo, es que no, Exacto. es imposible, ¿no? No, no, y aparte de pasar por experiencias, pegarte varios castañazos, Efectivamente, hay aquello que de aprender. decir, ostras, es que aquí lo he hecho fatal, Mm. pero fatal. Y aunque te duela, ¿eh? Porque Sí, el equivocarte y el fracaso estamos en una cultura que fracasar o equivocarte o el error bien visto no está, con lo cual tienes un diálogo interno precioso. claro. Ah, y la humildad también es muy importante, porque es decir, ¿qué puedo aprender de la persona que tengo delante? Y a lo mejor es una persona que tiene una trayectoria de vida completamente diferente a la tuya, que a lo mejor no ha tenido acceso a una serie de campos que tú sí has tenido, ¿no? Es decir, eh, s- em, y esto pasa, yo lo he visto, como yo he estudiado, como yo he hecho un máster en tal escuela de negocios o lo que sea, me permito dar lecciones a la gente, ¿no? O mirármelos por encima del hombro, aunque diga que soy muy empático, pero en Ujú. realidad lo estás haciendo. Pero esa persona que a lo mejor no ha tenido acceso, porque los estudios la mayoría de las veces son circunstanciales, te puede enseñar otras cosas muy importantes. Pero Entonces, fíjate, estamos llegando a un punto muy, 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 muy importante que yo observo, en ambos sentidos, o sea, observo que existe, como en tu caso, y lo reconozco y además lo valoro muchísimo, ahora digo de eso se trata, y en otros casos lo echo de menos, que es interés genuino en los demás, interés genuino, no se puede impostar, o sea, ¿cuántos, directivos o gente que trabaja en el área de, ¿sabes?, de personas de cualquier tipo, mm, ¿sabes? O se ha olvidado, o se ha perdido, o nunca lo ha tenido, ¿no? Y por lo tanto, es que es imposible, es que esto es algo que tiene que brotar por eso digo lo de genuino, tiene que brotar de dentro. sí, O sea, habla de actitud como una cosa que se puede aprender, pero es que la actitud es algo que, o sea, la tienes que llevar puesta o desarrollarla, por si, ¿sabes? exacto. Por eso hablaba también de un tema de voluntad. Tienes Sí, que querer desarrollar esto, ¿no? sí. Tienes que querer entender a la persona. Luego estarás de acuerdo o no y puedes decidir no aceptarlo. Pero entender ayuda mucho. Por eso me gusta tanto el aprendizaje, porque te ayuda a entender y a partir de aquí tú decides qué haces con este conocimiento. Háblame de tu experiencia, bueno, de mentora y esa labor que haces también con altos directivos, con CEOs, etcétera. Cuéntame. ¿En qué sentido? ¿Mirando a la organización o mirando a su carrera profesional? Lo que tú quieras. Ah, vale. A ver, si una de las cosas que me he dado cuenta y trabajar con personas directivas, no tanto de cargo, sino por voluntad, es decir, que acogen el rol de protagonista de su carrera, de su vida, de su trayectoria, ¿Eh? es que de lo que me he dado cuenta es de que las personas siempre llegan mucho más lejos de lo que en un primer momento se imaginan. Pero sobre todo siempre partiendo de la base del envaloramiento. Mm, O sea, se habla del empoderamiento, todo el mundo está empoderado. sí, Pero claro, si estás empoderado en mala dirección, mal vamos. sí, sí. Es Estoy decir, apuntando esa frase que has dicho, es que me ha gustado mucho y como es larga, tú sigue, yo estoy apuntando. vale, vale.
Y en cambio el envalorarte, que es un concepto que me transmitió Josie Hernán Sáez, que además siempre la nombro porque es que me ha abierto un mundo Sí. y es una gran mujer. Envalorarte es poner el foco en ti, reconocerte, es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo Ujú, que quiero? ¿Qué es lo ujú. que me gusta? Tus valores, tus fortalezas, tus debilidades, decidir qué quieres mejorar, qué no, porque lo decides tú, ¿no? Es decir, saber quién eres y actuar en coherencia, ¿no? De lo que hablábamos antes y sobre todo para trabajar tus anhelos y tus deseos. Es decir, desde aquí, que esto es el palo de pajar, entonces aquí es que te empoderas solo. Claro, claro, es un resultado y no un... Es un resultado. Entonces, en el momento en que tú te pones en el centro y dices, ostras, yo tengo un propósito, ¿no? Porque el propósito vital acostumbra a ser único. Lo que pasa es que sí que tenemos pues muchas maneras de tangibilizarlo, Ujú, ¿no? Y entonces a partir de aquí se te abren unas posibilidades brutales. Entonces, claro, yo una de las cosas que trabajo con las personas directivas de su vida, ¿no? Que la mayoría son directivos, porque hay una ambición de querer conseguir objetivos, es trabajar primero de todo este valoramiento. Es decir, tus valores, cuáles son las decisiones que son buenas o malas para mí, desde mi punto de vista. ¿En qué puedo reforzar mis acciones y que me sea fácil? Porque esto de la disciplina está muy bien, pero no puedes estar actuando siempre en disciplina porque es que entras en fatiga. ujú. Y al entrar en fatiga pierdes foco, am, cosas que te son súper fáciles de hacer ya no las haces porque estás agotado. Entonces, cogiendo esto de base y reconociendo que hay cosas que no te salen bien, entonces a partir de ahí puedes construir y mucho. No, no, Y a ver, me esta es encanta, una parte... me parece una distinción sutil, no tan evidente, pero mágica. Además, a mí que me gusta la etimología de las palabras, como me convertí en editora y estoy todo el día dándole vueltas al lenguaje y la verdad es que me encanta, cada vez me interesa más. Me he vuelto muy friki del lenguaje. Esto del valor frente al poder me parece una distinción muy relevante, está muy bien expresada. Dime tú cuáles son las teclitas, los resortes, las teclitas que hay que tocar en la gente o una teclita para conseguir darle la vuelta a la tortilla. Eso que está ahí latente y que a veces anda, ¿sabes? Pues eso, oculto, o sin potenciar al máximo, sin optimizar, o en eso, como bien estás describiendo, en modo, ¿sabes? Que se convierte en algo muy desgastante. O sea, hay una motivación porque hay gente, la verdad es que increíble, ¿no? Y que trabaja muchísimo. Sí. ¿Cuál es la teclita que tú ya conoces por experiencia que desencadena un proceso de transformación profunda en las personas? A ver, es una pregunta difícil, improvisada, pero Sí, no, a no, la la altura de tu pregunta tiene miga, capacidad. ¿eh? La pregunta tiene mucha Esto no miga. era una entrevista, es una conversación. Sí, no, 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 me estás haciendo pensar. Lo que te decía antes, cuando tocas el punto aquel que para la persona tiene sentido ponerse en movimiento, sea por legado, sea por propósito, principalmente es por legado o por propósito, porque a veces pueden tener el propósito, pero el legado frena una barbaridad. He visto a grandes profesionales que se han... y además que se boicotean por legado. Creencias limitantes y todo este paquete de cosas, ¿o qué? Pero las creencias limitantes acaban siendo conscientes. Igual que pueden ser limitantes, pueden ser potenciadoras, Pues ¿eh? fidelidad al clan o a la... Fidelidad al plan, a la educación recibida, a la identidad que se han generado, todo esto. Entonces, claro, la identidad va muy ligada a lo que tú... La mochila que uno se pone para Sí, sí, transportar. sí, sí, exacto, exacto. Es cuando tocas esta parte de esto tiene sentido para mí, esto lo he visto mover, y si tocas parte de legado, ¿no? Que es más de identidad o de ego, ¿no? Entendido como identidad, se hacen transformaciones, pero son momentáneas, son de one shot. Lo hago una vez he pasado el periodo
de angustia, de peligro, de aquello de decir, ostras, tengo que resolver esto, ¿no? Y se vuelve a una zona confortable, entonces vuelven a las andadas. Esto lo he visto aquello de decir, pero ¿qué está haciendo? Pero si había conseguido lo indecible, ¡pum! Y entonces Muy interesante. pues Y vuelven. ahora entiendo muy bien por qué al principio de la conversación uno de los grandes temas que has sacado, así que ha salido, es el tema de la escucha. Tú tienes que ser una escuchante, ¿vale? Una escuchadora muy buena, porque tienes que de verdad comprender qué está pasando para ir abriendo o pastoreando, como digo yo, el camino adecuado, ¿no? Sí, y observando mucho. Sí. Sí, Y escuchar en sentido amplio, ¿eh? Para mí es escuchar también observar, pero gracias por aclararlo, sí. sí, no, no, he querido hacer la apreciación porque hay gente que se piensa que escuchar son solo palabras. No, no. Sí, 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 Eh, sí. mm, hay la frase esa, ¿no? De hablando se entiende la gente o se desentiende. Mm. Entonces aquí puedes hablar con acciones o con palabras. Y entonces por eso he hecho esta puntualización. Porque de ver personas, ¿no? Que dicen, no, para mí el respeto, tal, no sé qué, y luego los ves haciendo, teniendo faltas de respeto que dices, pero no me habías dicho que... Entonces me descuadra. Claro, claro. Y no son Y conscientes, ¿eh? bueno, como yo ya veo que eres una persona que te creces ante los retos, y ahora Ah, sí. hablamos, ahora vamos a pasar del tema de personas también al tema estratégico, porque da gusto, te atreves con todo. Supongo que todo hay un paralelismo respecto a la forma de abordaje, ¿no? Seguramente sí. ¿No? Pero estas personas más, bueno, pues que acaban tocando con su techo o acaban encontrando ese obstáculo infranqueable aparentemente. Pocas cosas son infranqueables, pero para ellas lo es, por lo que sea, por legado, como decías, porque no lo ven. ¿Te has encontrado con algún caso ya desesperado, como que has dicho esto, hay que tirar la toalla? ¿Es mejor tirar la toalla, como eso que está de moda, que se habla tanto del caballo muerto, ahora que está por todas partes la teoría del caballo muerto? A veces hay que abandonar los proyectos, es lo mejor que puedes hacer. Mm. Es lo mejor que puedes hacer porque, es decir, cada sistema, cada contexto tiene sus reglas de juego. Ujú. Y estas reglas de juego pueden ser más o menos flexibles. Pero si tensionas demasiado estas reglas de juego y traspasas límites, o el sistema te expulsa o te autoexpulsas. Entonces hay momentos que tienes que decir, pues aquí mejor cojo mis maletas y adiós. ¿Por qué? Porque no lo haces bien a nadie, ni al sistema ni a ti. Sí, porque supongo que a veces eh, renovarse es romper muchas cosas y tampoco se trata de a la gente hacerle pasar por el ojo de Exacto. la aguja, ¿no? Ya. Exacto, no, no, y es que no te, no te lo va a aceptar. Y Mm. aparte, si estamos hablando, una cosa es la evolución, que esto pasa, o sea, Darwin ya nos lo contó, y otra cosa es la transformación, que es voluntaria. Pero claro, en un momento de transformación sabes cómo empiezas, pero nunca cómo acabas. Y entonces hay que valorar también y respetar, bueno, aquí entraríamos en otro tema, ¿no? El de respetar, hay que valorar muy bien qué impacto tienen estas acciones que Claro, tú vas a claro, hacer o que estás sugiriendo que hagan. Porque claro, además el riesgo no lo estás tomando tú, lo está tomando la otra persona, con claro. lo cual tienes que ser súper respetuoso. Muy interesante. Esto me parece un tema apasionante, efectivamente, que da para 4 horas de conversación específica, que ya llegaremos a ellos. Pero vamos a hablar de esta parte estratégica, de esta parte. No sé si tú en esto de la resolución de problemas lo formulas así, hablas de heurística o cómo lo cuentas, ¿no? Sí. A ver, yo en este sentido intento ser siempre muy, muy llana y utilizar muy pocas palabras más técnicas, porque al final me he dado cuenta, yo al final, a ver, es que la cabeza me va a tope, ¿eh? Ah, am, a mí tener un lápiz y un papel en la mano y ver por dónde puedo ir y tal, me encanta, pero me gusta todavía más hacerlo realidad. Con Ujú. lo cual yo hablo muchísimo más de implementación que de estrategia, porque es en la implementación am, donde realmente entramos en la parte dura. La estrategia puede ser, o sea, formular la estrategia puede ser un ejercicio muy teórico, Muy bien, muy bien. pero en cambio en la Sí. implementación el contexto y la parte relacional
Bueno, Vale. el Yo hablo de estrategia punto. desde el punto de vista de los requerimientos de tus clientes, ¿no? De las peticiones. O sea, decir, pues es que tenemos este problema en la empresa, o cuéntame tú exactamente, parametrízame o cuéntame el tipo de problemas que te plantean y que tú desde tu consultora podéis ayudar a solucionar, ¿no? Vale, pueden ser desde problemas operativos puros y duros, de Mm, decir, ostras, desde un área funcional, decir, es que veo que necesitamos este software y tal, la dirección no me lo ha pedido, pero yo es que lo veo súper necesario porque va a solucionar pa, y a ver cómo puñetas se lo vendemos y que lo compren. Pero no solo la dirección, sino el resto de compañeros para que luego no lo boicoteen hasta el punto de acompañar a CEOs, de decir, bueno, estoy pensando en un caso, luego te contaré otro, de decir, bueno, una CEO de una fundación que dice, bueno, tengo una visión de esta fundación hacia dónde puede ir, pero es que tengo que convencer al patronato mm, y además tengo que preparar la organización para que me pueda seguir. Entonces, claro, son dos visiones, una cosa es aguas para arriba y la otra es aguas para abajo, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo hago? Porque claro, los patronos están por encima del CEO, son quienes lo eligen, con lo cual ahí el juego es muy sutil. Y sí, luego también preparar a la organización no para que haga una acción puntual, sino para que la siga, ¿no? O también el otro proyecto en el que estoy enfrascada ahora, que es precioso, es en una pyme ya consolidada crear el espacio del consejo de administración. mm, Es decir, qué tipología de temas, cómo tienen que decidir ellos, cómo poner en relieve todo el conocimiento latente que tiene la organización para que sea una ventaja competitiva, que se den cuenta, en este caso es una empresa que sabe dialogar, que no debatir, sino dialogar, y entonces, claro, esto les da una ventaja competitiva muy importante a nivel de propiedad. Entonces, crear este espacio para que puedan hablar, sepan de qué temas tienen que tratar, pero también desde qué enfoque los tienen que tratar. Porque no me es lo parece que mismo. sí, no te iba a decir que un proyecto de estas características me parece que es uno de los proyectos donde tú te puedes lucir especialmente, ¿no? Me da la impresión. Bueno, y es que me gusta mucho porque ves crecer a la organización, a la propiedad, a las personas que son la propiedad, ¿no? Ves ahí varias facetas que ves que su mirada se ensancha, ¿no? Es decir, que el horizonte se hace más grande. Y entonces esto es precioso. Porque sería esa fase una empresa familiar, ¿no? Que se tiene que profesionalizar, ¿no? Para avanzar a la siguiente etapa, porque si no ya sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, Tantas sí. empresas que Lo que en pasa que segunda, tercera generación, pues, vamos, cierran directamente. sí, lo que pasa que aquí también hay otro punto que es que se tienen que profesionalizar cuando toca, no cuando quieren. Mm. Esta otro punto. O hay empresas que son dos socios, que son amigos, que han montado la empresa y que decidan o no si la convierten en empresa familiar, Claro, que les claro. den entrada a la siguiente generación. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero entonces aquí el pacto de socios, vamos, se reconfigura rápidamente. Me hace mucha gracia. Yo tengo una hija que ha estudiado medicina, bueno, está acabando ahora medicina y, ¿sabes? A veces me río porque viene entusiasmada de, ¿sabes? De casos, enfermedades muy complejas, pues, operaciones muy complejas. Digo, madre mía, cómo disfrutáis los médicos, cuanto peor lo pasa el paciente, ¿no? Y a mí me da ahora oyéndote la sensación de cuanto más compleja es la situación, tú te frotas las manos diciendo, uy, aquí tenemos muchas cosas interesantísimas que hacer, ¿no? Bueno, está por un lado, ¿no? La curiosidad intelectual, que ahí sí. Pero por el otro lado está la conciencia personal de decir, ostras, estas personas se pueden encontrar en situaciones súper tensas para ellos y que tienen unas implicaciones muy importantes para ellos que no sabes exactamente qué problema en sí se van a encontrar, pero sí qué tipología de problema se van a encontrar. Y entonces ir preparando el terreno. Entonces aquí esto es un ejercicio que hago siempre, es cuando me encuentro en una empresa familiar, es saber qué función juega la familia y qué función juega la empresa, ¿no? Entonces te puedes encontrar que la empresa está a servicio de la familia,
que la familia está al servicio de la empresa, que empresa y familia son lo mismo, o que el fundador trata a los empleados como si fueran familia. Entonces, claro, las reglas de juego son completamente diferentes, Divertido. que los conceptos son diferentes. Sí, sí, sí. No, no, divertido, divertido. O sea, me está resultando apasionante. Oye, vamos a hablar un poco de valores, si te parece, porque cuando Perfecto. estábamos antes de esto, hablando de estos procesos de transformación donde yo te he tirado de la lengua, ¿no? Y me has dicho, cuidado, respeto, porque llega un momento que ya vemos esto a dónde, o sea, me estoy ya viendo a dónde puede derivar y ante todo el respeto y la prudencia, ¿no? Y ahora lo mismo, ¿no? Sale el tema de, has dicho la palabra conciencia, que enseguida la palabra conciencia a mí me motiva mucho, ¿no? Entonces, dime, o sea, desde tu forma de abordar todas estas situaciones y todas estas peticiones y resolución de problemas y todo lo que estamos hablando, o sea, ¿cuál es tu forma de hacer en el sentido de valores, ¿no? O sea, ¿cómo, qué es lo que te identifica a ti como, ¿sabes? Como Nuria o como Eina B2B en el sentido de hacer de una determinada manera, hasta el punto de que a veces preferís retiraros, ¿no? De Sí. determinadas actuaciones, ¿no? Hay según qué actuaciones que ya ni entramos. Desde el principio, tal y como te las Desde el plantean, principio. dices, no quiero Sí, sí, saber es nada. aquello que dices, uff, porque claro, o sea, uno es el respeto, ser muy consciente de que quien toma el riesgo es la otra persona. Entonces, aquí esto es o sea, para mí es fundamental. El otro es la cercanía, porque estamos, es decir, estar cerca. Esto es un trabajo casi 24/7. Porque, claro, como estamos hablando de proyectos muy ligados a la identidad, al prestigio de la persona, ¿no? La preocupación llega cuando llega. Entonces, estar al otro lado, o sea, al otro lado del teléfono, del WhatsApp, de una llamada, de vernos, etcétera, ¿no? Esta es la cercanía. Y luego lo que decía también, el de mirártelo como un pez, de una manera muy fría. No, no fría en cuanto a que esta persona es muy fría, no entiende nada. No, 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 me refiero a que no hay juicio de valores. Ujú, Evidentemente siempre hay una parte ética, ¿eh? Esto sí, pero de no juzgar. ujú. Entonces, claro, aquí esto te lleva a una gran adaptación, ¿no? Y de, sobre todo, ponerle foco a lo que decía antes, a la parte del contexto y a la parte relacional. Y entonces aquí adaptas muchísimo. ¿Tú crees que con lo que haces estás contribuyendo a hacer un mundo mejor, Nuria? A ver, esto me gustaría muchísimo. Pero sobre todo, lo que estoy viendo es que las personas están contentas de cómo actúan. Y que se sienten cómodas en el cómo han actuado y que se sienten orgullosas. Es decir, las veo serenas, aquello de decir, bueno, yo lo he intentado todo, no me ha salido, ahora estoy pensando en un caso familiar que era un tío y ay, me sale la palabra en catalán, un sobrino. Entonces, el sobrino estaba en la empresa, quería tirar el negocio para adelante y tal, y el tío no estaba por la labor. Entonces, el sobrino lo dio todo, pero el tío decidió no recoger el guante, ¿no? Y entonces, que continuó teniendo relación con este sobrino, el tío está muy tranquilo, dice, sé que hice todo lo posible para contribuir a que la empresa pues tirara para adelante, conservara el buen nombre y si no ha querido, pues no ha querido. Entonces esto te da paz. Bueno, yo te veo muy en el sitio que tienes que estar en el mundo. No sé si es una percepción derivada de mi euforia por estar contigo en este podcast o es una percepción más, ¿sabes? Profunda en el sentido de que sí, o sea, te veo muy en tu sitio haciendo lo que Bien. has venido a hacer aquí. O sea, lo cual hace que todo lo que salga de ahí, si de verdad mi, ¿sabes? Diagnóstico es certero, necesariamente tiene que ser muy bueno. Pues espero que lo sea, porque es lo que quiero. Sí, 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 no, no, es esto, ¿no? Cuando ves que la persona está contenta y así, dices, wow,
Ahora estoy pensando en otro caso de una empresa familiar de 3 hermanos, que el hermano pequeño ha cogido el rol del hermano mayor, etcétera, y dices que no lo quiero, ya, pero es que toda la familia te lo ha adjudicado, Mm, ¿no? Y están en una situación pues complicada, pero ves que va dando pasitos muy pequeñitos, pero que está convencido de aquellos pasos que está dando, ¿no? Entonces, aquí es cuando aportas, creo yo, ¿no? O es cuando yo siento que aporto. O sea, mi figura es una figura muy de segundo plano. Tengo un cliente que me llama Casper. Bien, bien, bien hecho. Me hace gracia, este que no lo quiere será un buen líder, ¿sí o no? Sí, lo es, y además tiene unos valores que yo le digo, bueno, tus hermanos son súper afortunados de tenerte. ¿Eh? Yo Pero sí que bueno, sí, ¿eh? Sí, no, que bueno, esto te lo pueden decir, pero tú lo sí. tienes que sentir. No, efectivamente. En fin, lo que me está demostrando esta conversación es que está validando una de mis tesis, la experiencia es un grado, en fin, no cuento nada nuevo, pero o sea, cuando trabajas con personas y ya con situaciones delicadas, ¿vale? De esta complejidad, hablando de, como hablábamos de complejidad, es verdad que esto requiere como en el ojo clínico, por seguir un poco con el símil de los médicos, ¿no? Hay que cultivarlo, ¿no? Y entonces requiere un grado de experiencia, estoy segura de que tú, pues de todo lo que ya vas embarcando en tus experiencias, el ser humano se repite, igual que se aprende tanto de la historia, Sí. se repite la historia, hay unos patrones y seguro que, bueno, no te digo que casi todo esté inventado bajo el sol, sí que lo está, pero que a lo mejor no hayas podido ver el total de los casos, pero seguro que ya tienes unas conclusiones, un ojo clínico donde hay unos patrones, no tantos, que seguramente, ¿sabes? Puedas pues, con bastante ojo Sí, diagnosticar no, qué va a ocurrir después, ¿no? no, el otro día estaba hablando con una profesional que bueno, que yo le he dicho mil veces, quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces me explicó una situación y yo le dije, mira, lo que yo veo es pa, 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 pa. Y me dijo, ¿pero cómo lo sabes? Digo, es que llevo años interpretando contextos, ¿no? Entonces, esto al final acabas afinando. Y me has hecho pensar, hace muchísimos años yo estaba en un club de lectura, a lo mejor 25, bien, bien, y nos hicieron leer Todo se desmorona, Mm, de Chinua Achebe. mm, Y, y ahí, ¿no? Hablaba de la parte misionera que venían a educar, ¿no? A la parte de la tribu, ¿no? Y cómo se vivían en sistemas completamente diferentes y qué significados tenían para unos y qué para otros, ¿no? Y entonces en el club de lectura pasó esto, ¿no? Es decir, la lectura más neutra, es decir, bueno, unos piensan A y los otros B, y los otros que decían, hombre, pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿No? Y dices, es que es una cosa de su cultura. Para ellos tiene sentido hacerlo. sí. Sin duda, esta es la frase de esa pregunta difícil que te hice hace un ratito y me contestaste con esa inteligencia que yo te he asignado y que, vamos, creo que te he asignado con razón, que las personas, o sea, lo que tenga sentido para ellas, vamos, hablando del sentido, ¿no? Por hacer más corta la frase, ¿no? Y no repetirnos. Bueno, hablando del club de lectura, como Rocío explicaba a la comunidad de protagonistas, que es más, pero por hacerlo corto, ella lo hace bien así, sintético. Hablaba de esa parte de pensamiento, tú hablabas de legado, ¿no? Qué mejor legado que encapsular en un vehículo que se llama libro el pensamiento Oh, de oh, algunos. sí, Y me por eso encanta, también soy una me encanta. apasionada de eso. Nos Sí. tenemos una sección dedicada a los libros en el programa a cargo de Rocío con recomendaciones de lectura. A ver qué nos traes hoy, Rocío. Pues vamos a ver qué os parecen, porque bueno, vamos a empezar con la primera, es de un autor venezolano de origen húngaro, se llama Alejandro Silagi y su libro está editado por Colima y se titula Vademecum Directivo Silagi. Mm, Alejandro nos ofrece un manual de consulta para salir pues, de los tópicos que se plantean a la hora de dirigir una empresa. Es un libro que habla de management en profundidad, con rigor y con un enfoque también bastante innovador. Este Vademecum nos brinda conceptos, herramientas universales aplicables tanto a startups como a emprendimientos, empresas pequeñas, medianas, grandes, familiares, sector público, fundaciones sin fines de lucro. La idea de Alejandro con este libro es que
toda persona que conduce a otra se tope con un desafío que tenga dónde y cómo impregnarse de sabiduría comprobada y adecuarla a su caso específico con éxito. Este Vademecum es como si fuera pues, prácticamente una sesión de mentoría directa con Alejandro. El libro está concebido como un libro con las nociones fundamentales dentro del ámbito de la dirección de organizaciones y el liderazgo, pero también en la gestión empresarial. Precisamente el prólogo, que está escrito por Javier Fernández Aguado, y él señala que no es un recetario, no es un libro teórico, es un manual de consulta. Por eso Alejandro Silagi abarca varios niveles de pensamiento, desde la parte más estratégica y la táctica hasta lo operativo y lo motivacional, pasando pues, por cultura corporativa, valores o liderazgo. Y la segunda recomendación, bueno, con esta segunda recomendación quiero retomar un poco la formación de Nuria, porque es un libro que se titula Empresa Científica y está escrito por Fernando Valdés y Carmen Abril. Este libro, Empresa Científica, indaga en la gestión profesional de las empresas relacionado de una forma muy original ecuaciones matemáticas y leyes de la física, la química, la biología, con temas tan sustanciales como la innovación, el liderazgo de personas, situaciones, negociación, comunicación, publicidad, gestión de costes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, plantea respuestas a preguntas como, por ejemplo, cómo se podrían aplicar las leyes de Newton a la estrategia competitiva de las empresas, qué diría Pitágoras sobre la productividad y la satisfacción del cliente, qué cree que le aconsejaría Mendeleev para innovar con éxito, o que si pueden ayudar las leyes de la genética de Mendel al liderazgo. Además, leyendo este libro podemos recordar a muchos científicos, como podemos decir, como Newton, Pitágoras, Gauss, Kepler, Mendel, y sus contribuciones a las leyes fundamentales de la ciencia. Los autores han aprovechado su formación académica también y su experiencia como directivos para extrapolar de una manera didáctica varios principios científicos a la gestión empresarial. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy. Espero que os hayan gustado y que os aporten. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rocío. Yo este libro de la empresa científica, Nuria, no lo he leído, pero creo que está muy bien traído Pues sí. por Rocío. Tiene mucha gracia. Y además esto que hablamos de la multidisciplinariedad y encontrar al final paralelismos y, ¿sabes? Se aprende, hay vasos comunicantes entre todo, ¿no? Se va aprendiendo de todo muchísimo, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Me ha parecido... Sí, no, no, a mí esa es una de las cosas que ver cómo funcionan entornos diferentes es algo que realmente me gusta muchísimo. Y entonces lo acabas ah, transportando de un sitio al otro. De manera fluida, ¿eh? O sea, sin planificarlo. Sí, 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 no, no, es maravilloso. Y luego, bueno, el libro de Alejandro, el otro, el Vademecum este de Alejandro Silaski, es un libro nuestro de Colima y es buenísimo, porque Alejandro es una persona, también, fíjate, venezolano de origen húngaro, Sí. y muy vivido y muy inteligente también, ha hecho sus propias reflexiones, además, de forma muy sintética, pero muy sabias. Es un libro que me encanta y que está funcionando muy bien, llevamos varios meses de lanzamiento, en fin, me encanta. Le mando un besito a Alejandro desde aquí. Oye, no puedo dejar de comentarte que nos quedan unos minutillos que tengo que exprimir contigo. Voy a dar un salto un poquito más arriba Ujú. y yo al principio decía, me gustaría, Nuria es la persona con la que me gustaría estar ahora en un mundo tan complejo. ¿Es de verdad el mundo más complejo ahora, Nuria, o todos nos creemos que estamos siempre en la peor generación y ahora como todo se cuenta más, pues parece todo más complejo y siempre ha sido más complejo? ¿Tú cómo ves esta complejidad del mundo como mundo A ver, en sentido? Sí, toda época tiene su qué, evidentemente, ¿no? Y tiene sus retos y sus desafíos, pero al menos aquí en España no estamos en una situación de guerra, con lo cual ya esto facilita mucho. sin duda. Entonces, sí que me he ido a un poco a un extremo, ¿no? Pero a veces radicalizar te ayuda a poner las cosas en su sitio. Y entonces, y además hay otro punto, ¿no? El malestar o el no estar conforme es motor de acción, con lo cual hay que aprovecharlo también a nuestro favor. ¿Qué es más complejo? Bueno, pues tendremos que esforzarnos un poco más, pero esto no quiere decir que no se puedan conseguir grandísimos resultados y grandes soluciones.
Bueno, es una pregunta, una respuesta diplomática, una pregunta un poco impertinente. No, hombre, no, en Eh, absoluto. No me la he tomado como tal, ¿eh? Al No, no, contrario. a ver, sí, estamos aquí entre amigos, ¿sabes? Pero bueno, en fin, me ha surgido, sí, por irnos un parte a esa parte geoestratégica, ¿no? Si la complejidad es tal complejidad o al final también nos encanta a nosotros hacernos los interesantes y al final son líos mentales y no es para tanto. Todo como tú bien apuntas, hay que abordarlo con calma, desde la calma, desde el optimismo que transmites. Creo que una persona que ¿sabes? Que se dedica a solucionar problemas de otros tiene que ser optimista como me parece que Sí, lo eres, bueno, ¿no? más que optimista, porque, a ver, yo aquí soy muy crítica Sí, con mensajes tipo Louise Hay o Mr. Wonderful o todo sí. lo puedes. No, a ver, no todo lo vas a poder ni porque quieras lo vas a conseguir, ¿no? Pero sí que soy muy posibilista, esto Ujú, sí. O sea, quiero decir, si hay una posibilidad, vamos a explorarla. ujú. Eso sí, posibilista sí. Bueno, ¿y te gusta destapar la cajita de las posibilidades? Abrir la Sí, tapita me por si encanta. alguno se... Me Oye, encanta. que aquí O veo sea, una quiero decir, posibilidad. claro, o sea, quiero decir, ¿cómo que no puedo? Vamos a probarlo. Primero lo pruebo bajito, ¿eh? No lo digo muy alto y tal, pero a la que veo que hay, digo, espera que voy. No, la verdad es que yo creo que hay una cosa maravillosa y para eso los seres humanos somos seres gregarios, que es el contagio, ¿no? Estoy segura de que tú contagias tu entusiasmo y tu pasión por la vida y porque de verdad se puede, ¿no? Ese mensaje sí que me queda claro desde tu Sí, es. personalidad. Mm, A ver, hay una frase que la tengo aquí, ¿no? De George Barton Adams, ¿no? Que sí. decía, el hombre hecho a sí mismo no existe, la leo, ¿eh? Estamos hechos a partir de muchos otros. Cualquier persona que haya tenido un gesto amable con nosotros alguna vez o que nos haya animado verbalmente ha participado en la construcción de nuestro carácter y de nuestras ideas, así como de nuestro éxito. Y entonces yo que soy una persona muy mundana, muy normal, Mm. si puedo hacer algo para que alguien sueñe y se ponga en movimiento, me hacen la persona más feliz del mundo. Entonces, bueno, esta es una parte de propósito mía, ¿no? Bueno, pues me parece una reflexión, vamos, totalmente elevada. Es que me gusta, ¿sabes? Acabar así con un poco de elevación y así me veo mi siguiente tarea flotando gracias a ti, con esa magnífica cita y esa magnífica reflexión acerca del propósito, porque yo creo que la idea es inspirarnos unos a otros, es lo que Totalmente. pretendemos en protagonistas, pero contigo es muy fácil, hija mía. Ay, qué bien, ay, qué ilusión me hace. Muy Me hace fácil. mucha ilusión. Muchas gracias, No, Marta. no, no, un placer. De verdad que me encanta que estés en la comunidad, me encanta hablar contigo. Tendremos más ocasiones porque efectivamente no podemos meter en una conversación corta pues tantas cosas como tú puedes ofrecer. Pero bueno, a modo de aperitivo para que la gente de protagonistas vaya conociendo un poco más lo que haces, pues creo que hemos cubierto muchos temas. Pues muchísimas gracias y la verdad es que me hace muy feliz poder estar y formar parte de protagonistas porque el talento que hay es excepcional. Sí, sí, bueno, pues tú eres parte de ese talento, o sea que gracias a ti también por ser parte de ello. Bueno, pues gracias Nuria Correich, gracias a Ina B2B, gracias a todos los que nos seguís, a toda la comunidad de protagonistas, un saludo a todo el equipo de protagonistas, del equipo de editorial Colima y en especial a Rocío Aguilar que también nos dirige en este espacio. Y hasta el siguiente podcast. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.